Muchas gracias a todos. Gracias, Silvia, por la invitación. Muy sugerente el video para conversar. Este libro o esta perspectiva teórica que en realidad estamos elaborando y que, como toda coyuntura, uno va trabajando en la medida en que pasan los acontecimientos, lo comenzamos a conversar con el doctor García Delgado en el año 2016 en el marco del Observatorio de Políticas Públicas y Reforma Estructural, tratando de encontrar claves analíticas que nos permitan comprender qué es lo que nos está pasando como país, como región, ¿no? Un poco obviamente sorprendidos por la coyuntura del 2015, tanto en Brasil con el golpe institucional a Dilma como con las elecciones presidenciales de 2015, y tratando de entender por ahí y meternos en el debate que en general se da en la academia de pensar si los gobiernos nacional populares, progresistas de la última década fueron una tendencia en América Latina dentro de un ciclo más largo de neoliberalismo, si efectivamente fueron algo a lo que todavía tenemos esperanzas de volver, ¿no? En ese marco y con todas esas confusiones, con Daniel, dentro de los debates colectivos en el área, surgió este concepto de neoliberalismo tardío, un poco para, que es lo que ahora voy a tratar de explicar, para ponerle algún tipo de modelística, digamos, a decir qué es lo que está pasando en el modelo de país. Lo primero que decimos es que en el 2015 se abre una nueva etapa, primeramente por una feroz disputa en la reestructuración de la distribución de la riqueza. Claramente lo primero que hay que decir es eso, que se inicia con un nuevo proceso de endeudamiento externo, con la apertura de la economía, con la desindustrialización y con un intento deliberado de bajar salarios, ¿no? Un poco esto de lo que la reforma laboral expresa. Yo no me voy a detener en esto porque los compañeros van a explicarlo mucho mejor que yo. Lo que quizás a nosotros más nos interesa es pensar el neoliberalismo tardío con su principal característica, que tiene que ver con cuál es el nuevo sujeto que emerge dentro de la configuración de poder y que tiene que ver con el actor empresarial, ¿no? De cómo el actor empresarial, a través de los CEOs, a través de diferentes herramientas, entra sin mediación a la gestión directa de lo público, ¿no? Como la primera gran novedad de esta nueva etapa. Y con este nuevo actor empresarial viene de la mano lo que nosotros decimos un nuevo paradigma subjetivo del emprendedurismo, ¿no? El emprendedurismo pensado como un paradigma tanto como forma de trabajo como forma de vida, ¿sí? Y en eso creemos que derrama hacia el resto de los elementos que componen el neoliberalismo tardío una especial característica, ¿no? Que ahora lo vamos a ir a... Ponía ahí una foto de Rappi, ¿no? Como esta idea del empresario de sí mismo, que creo que hay un compañero después, en el segundo panel. Como una de las características de lo que impulsa el neoliberalismo tardío como construcción de subjetividades de los trabajadores, ¿no? Esta idea de somos capaces de ser emprendedores, de ser empresarios de nosotros mismos, desconociendo las condiciones estructurales necesarias para que se den esos procesos de emprendedurismo, ¿no? O sea, trabajando únicamente en el plano individual. Nosotros decimos que tenemos 3 razones para llegar tarde, y de acá lo tardío, ¿sí? Porque decimos que hay un neoliberalismo tardío. En primer lugar, porque ya no existe el consenso de Washington, ¿no? Ya no existe esa idea de consenso hegemónico respecto del neoliberalismo. Las crisis de fines de los 90, del 2000, en diferentes lugares, demostraron las limitaciones del neoliberalismo en tanto modelo de desarrollo, ¿no? Ni hablar la crisis del 2008 de los subprimes y todos los procesos económicos que se abrieron después. Por otro lado, un contexto geopolítico diferente. Ya no estamos hablando de la unipolaridad que hablábamos en los 90, tenemos un contexto multipolar que además se agrava por el estancamiento económico y por una vuelta al proteccionismo en los países centrales. Esto claramente se diferencia de la fase aperturista de la década de los 90, de la hegemonía de los 90, y que nos pone a nosotros en otro lugar, digamos, como país, ¿no? Esta idea de volver al mundo en un marco donde el mundo no quiere que vuelva, ¿no? Entonces hay ahí un elemento interesante para pensar. Y por último, un elemento que para nosotros también es importante, que tiene que ver con que nuestras sociedades durante la década
neodesarrollista de Nacional Populares han consolidado una conciencia de derecho, ¿sí?, que no estaba presente en la década anterior, ¿no? En el neoliberalismo, nosotros decimos es tardío porque es la tercera etapa, ¿no? Tenemos una primera etapa que claramente se puede pensar con las dictaduras, ¿sí?, en los 70, una segunda etapa en los 90 con los consensos de Washington, o el consenso de Washington, y esta tercera etapa que tiene estos tres elementos que para nosotros son diferenciadores. La conciencia de derechos, esta idea de la politización de los sectores, de los diferentes sectores de la sociedad, son para nosotros el elemento fundamental para pensar cuál va a ser la sustentabilidad política de este modelo, ¿no?, de este paradigma. Para esto nos parecía interesante mirar algunos elementos de la configuración del poder en este neoliberalismo tardío, y lo primero que tenemos que decir es que se basa en una economía política donde claramente se impulsa un perfil productivo de especialización basado en el agro, en el extractivismo, entre otros, una estrategia de financiamiento basado en el endeudamiento externo y en su primer momento en la lluvia de inversiones, ¿no? El famoso sketch de Capusotto esperando que lluevan las inversiones. El mejor politólogo del mundo. Sí. El mejor politólogo del mundo. Y en una forma de inserción internacional que proponía la vuelta al mundo. Ahora bien, a nosotros nos interesa siempre mirar más que nada la cuestión del Estado, somos el área de políticas públicas, y en eso trabajamos esta idea del estado de los CEOs, que es claramente discutida por varios investigadores de diferentes casas de estudio. Nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es la característica de esta etapa? El poder toma el poder, ¿no? Esta idea de que por primera vez el sector empresarial, el sector de poder, entra a la gestión de lo público sin mediaciones, a través de mecanismos institucionales, ya sea elecciones en Argentina o el impeachment en Brasil, pero sigue siendo a través de un mecanismo institucional validado socialmente, y entra a la gestión de lo público, al Estado, directamente sin mediaciones. Este es un cuadro que les traía. Nosotros hace un mes atrás sacamos una nueva compilación que se llama Elites, Control del Estado y Elites, que está pública, está disponible online. Participan de la compilación Paula Canelo, Ana Castellani del UNSAM, del Observatorio de las Elites. Ahí publican un artículo que es muy interesante sobre este tema, y este es uno de los cuadros que ellas muestran respecto de los tipos de trayectorias ocupacionales previas de los altos funcionarios del Gabinete Inicial Nacional, ¿no? Esta idea de decir, bueno, ¿cómo mostramos que el poder toma el poder, ¿no? ¿En qué indicador concreto uno puede decir que se ve esa característica? Consideramos puede ser uno. No sé si se ve, si lo pueden ver ahí, el rosa, me puse muy rosa, el rosa de 32% son las privadas puras, ¿sí? O sea que un 32% del Gabinete Nacional viene directamente de la empresa privada, un 46% tiene una trayectoria mixta, o sea que en algún momento pasó por el sector privado, y únicamente un 22% son trayectorias públicas, digamos, podríamos decir, son funcionarios de carrera, ¿no? Claramente esto es un indicador que es interesante para mirar. La segunda cuestión, el segundo elemento que nosotros decimos trae el neoliberalismo tardío a la gestión del Estado, tiene que ver con esta idea de la modernización de ruptura, ¿no? Esta idea con que se asume el Estado desde, obviamente, una mirada neoliberal respecto de cuál es el rol del Estado en la intervención de la economía, en la intervención de lo social, y que busca esta idea de ser eficientes la gestión de lo público, que no es diferente a lo que pasaba en los 90, claramente, ¿no? Claro. No tiene mucha diferencia. ¿Cuál es para nosotros el elemento quizás que lo hace novedoso? Por un lado, sigue sosteniendo el paradigma del gobierno abierto, que tiene toda una trayectoria de pensamiento detrás, pero que viene reforzado obviamente por los instrumentos de las nuevas tecnologías y las redes sociales, ¿no? Y como en algún punto este nuevo proceso tecnológico que estamos viviendo le da un impulso superior a este proceso de modernización de ruptura. Un proceso de modernización que ya había sido encarado por las gestiones anteriores, que no es que no había una discusión interna dentro del Estado respecto de la reforma y la modernización de sus estructuras burocráticas, pero que
busca impulsar a través de estas nuevas tecnologías y redes una nueva modernización. Un elemento interesante en eso, lo charlábamos hace poco en el Congreso nuestro de Estado y Políticas Públicas, es esta idea de la participación a través de las redes sociales, ¿no? O sea, en general, el vínculo, la relación del Estado macrista con la sociedad está mediada a través de estas nuevas tecnologías con vení, participá. No sé si a ustedes les llegan, sí. A mí me llegan mail de Horacio diciéndome vení a hablar con vos, vení vos, Agustina, charlemos sobre esto, ¿no? Esta idea, esta personalización del vínculo, de la relación a través de la nueva tecnología, y esta idea de que la participación no se da en ámbitos colectivos y de debate público, sino a través de instrumentos, encuestas, llenar formularios, o sea, diferentes instrumentos que tienen que ver con un proceso tecnológico que sea, que es un aprovechamiento de un instrumento, digamos, y que es un uso, ¿no? El instrumento de por sí puede ser usado por diferentes cosas, ¿no? Pero esto es algo que para nosotros es llamativo, lo estamos mirando, lo estamos estudiando, obviamente no tenemos nada cerrado, pero hay cosas para ver. La otra cuestión que también estamos trabajando dentro de esta idea del neoliberalismo tardío es cómo se modifica la estructura del Estado durante estos años. Estos datos que están acá son datos de una de las líneas de investigación que tenemos en el Observatorio de Políticas Públicas y Reforma Estructural. Todavía no están publicados, se van a publicar en estos días. La licenciada Julieta Campana está trabajando en esto, y tiene que ver con cómo se modificaron los ministerios, subsecretarías, secretarías y subsecretarías, ¿no? Y acá es interesante para ver, la primera columna es el final del kirchnerismo. El 2016 es el primer organigrama que propone el macrismo, donde claramente se ve un aumento de ministerios, un aumento de secretarías y un aumento sustantivo de subsecretarías, ¿no? En esta idea de trabajar un Estado eficiente. Sin embargo, la estructura del Estado ha sido claramente agrandada, ¿no? Y esta idea también que varios investigadores trabajaron de cómo se han creado estructuras burocráticas paralelas, profesionalizadas, trabajando en tensión, digamos, con la planta o con la estructura administrativa del Estado. La última columna muestra la última gran reforma, ¿no? La baja de ministerios de 20 a 10, ¿no? Y ahí quizás lo sustantivo para tomar en cuenta, obviamente la dejerarquización del Ministerio de Trabajo a subsecretaría, y la de Cultura, Educación, Salud, bueno, Ciencia y Técnica, bueno, varias otras, ¿no? Pero como para mirar las características. Ahí va. Y de esto, ¿qué pregunta nos surgía a nosotros, o cuál era nuestro interrogante principal? ¿Cómo esto tiene sustentabilidad política? ¿Sí? ¿Cómo este proceso, donde nosotros vemos hay un proceso económico que aumenta la desigualdad, que genera condiciones de vida claramente más preocupantes, cómo esto hace converger el interés de los poderes económicos concentrados con los intereses mayoritarios, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá para que esto sea posible? Nosotros planteamos acá, y voy a ir más rápido, dos ideas principales. El neoliberalismo tardío opera con la deconstrucción del demos, opera con la fragmentación del referente pueblo, del referente social, y gracias a ese instrumento, genera o consigue construir la sustentabilidad política necesaria para continuar en su funcionamiento. Y cuando decimos fragmentación del demo, decimos que tiene dos estrategias principales. La represiva, que en un primer momento no utilizó, y por 2 años más o menos no fue una represión directa, pero sí, por ejemplo, fue la encarcelación de dirigentes sociales como Milagros Sala, ¿no? Y eso claramente es una estrategia represiva y de sometimiento al resto de los referentes sociales. Y por otro lado, una estrategia discursiva, esta idea de construcción del diálogo de la mano de la criminalización de los referentes sociales, de la batalla cultural, de la judicialización de la política, ¿no? Elementos que se fueron dando y que juegan en esta idea de construcción del ¿Qué actores nosotros vemos en esta idea de fragmentación del demos que empiezan a emerger como protagonistas de las resistencias que se empiezan a ver y que claramente decimos desde la sanción, el intento de sanción de la reforma laboral, pero con la sanción de la reforma previsional en diciembre del 2007
se abre un nuevo ciclo de protestas, ¿sí? Desde que inició Macri nosotros tenemos también una línea del observatorio que mide la cantidad de protestas durante todo el macrismo. Es claro que a partir de diciembre del 2007 hay un nuevo ciclo donde la cantidad de protestas y de acciones colectivas aumenta, y aumenta también la conflictividad social, obviamente, y nosotros decimos cuáles son estos actores que quizás que podemos empezar a mirar para pensar las resistencias al neoliberalismo tardío. Obviamente el primero que surge es el de los trabajadores sindicalizados, ¿sí? A través de sus diferentes representaciones. Por otro lado, los movimientos de la economía popular, que claramente son un actor muy interesante para mirar durante toda esta etapa, que vienen siendo, que para nosotros son una nueva etapa de lo que fueron en su momento los movimientos desocupados, los movimientos piqueteros, y que cargan quizás esta capacidad constructiva de poder no solo construir comunidad, construir organización a partir de sus propias experiencias comunitarias, sino también su capacidad de articular política a nivel legislativo o a nivel más político. Por otro lado, las mujeres, obviamente, los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, las disidencias, hoy se instalan como uno de los actores fundamentales para estar mirando las resistencias, con también una capacidad de articulación interesante para mirar. Las juventudes, ¿sí? Que si bien son transversales a todas estas organizaciones, consideramos que son unos actores sociales que hay que estar mirando, ¿no? Las pibas del 13 de junio, el día de la votación del aborto, fue algo muy, muy importante, digamos, en términos políticos, que son pibes y pibas que van a empezar a incorporarse al sistema político, van a empezar a votar por primera vez seguramente este año, el próximo, y que vamos a... Hola. Hola. Bueno, dale. Y por último, otro elemento que a nosotros nos interesa mirar tiene que ver con los consumidores y usuarios de servicios públicos, que creemos que también puede ser un actor social que con todos los tarifazos se vio cierta movilización en torno a eso, y que puede ser un elemento para mirar en términos de resistencias al neoliberalismo tardío. Ahora sí, para ir terminando y dejar espacio a los compañeros, lo primero que decimos es que esta idea, ¿no? El neoliberalismo tardío abre el escenario a un nivel de conflictividad muy fuerte, ¿sí? Y en esa conflictividad quizás es donde nosotros decimos, bueno, hay que estar mirando la sustentabilidad política y económica de este modelo. El macrismo mostró mucha capacidad en el 2017 de desacoplar lo económico de lo político, y lo vimos claramente con la elección legislativa, ¿no? Aún en un contexto económico adverso, el macrismo volvió a ganar la elección con una buena... Sin embargo, la capacidad de estos movimientos, de la capacidad del gobierno, de canalizar y contener la conflictividad social, deja espacio para la acción colectiva, ¿sí? Sus desmanejos o sus incapacidades en torno a la gestión de las demandas sociales deja abierta la puerta para la acción colectiva. El caso de la ley de emergencia social fue un elemento. La ley del aborto, aunque no haya sido votado, también fue algo que representa un momento que representó esta idea, ¿no? Nosotros decíamos, no lo pude desarrollar, pero el macrismo tiene el neoliberalismo tardío, tiene una característica, que es que se gestionan, las demandas sociales son gestionadas técnicamente, ¿sí? Y no son abordadas políticamente. Hay un constante intento de sectorializar demandas, ¿sí? Esta idea, la famosa frase, no es nada nuevo, ¿no? Divide y reinarás, es teoría política básica, pero esta característica de la sectorialización de las demandas y la desarticulación de los colectivos de los diferentes sectores sociales deja ciertos márgenes de acción colectiva. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de todo esto, digamos, ¿no? de todo este escenario? La articulación política, ¿sí? El gran problema del nivel de conflictividad social y de las diferentes expresiones que hoy protagonizan las resistencias en la calle tiene que ver con su capacidad de articulación política. El escenario obviamente está más que abierto, todavía nadie puede decir quién va o qué sector va a representar o capitalizar políticamente toda esa expresión de conflictividad. Sí creemos que es necesario orientar o discutir en torno a esa articulación, y esa articulación debe ser en unidad, ¿no? Claramente es
es importante dar ese paso de la discusión de la resistencia social a la resistencia política, ¿no? Porque es la única forma que uno puede pensar poder abrir un nuevo escenario. Muchas gracias.